Muy buenas tardes, bienvenidas a la novena sesión del curso Casos Clínicos Educativos PROA del Instituto Nacional de Salud del Niño 2025. En esta sesión vamos a presentar un caso de un paciente con una bacteriemia por Klebsiella pneumoniae productora de beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Cuáles son los objetivos de este caso clínico? Reconocer los factores de riesgo para infección del torrente sanguíneo por Klebsiella pneumoniae productora de beta-lactamasa espectro extendido, revisar la lectura interpretada de antibiograma en aislamiento de enterobacterias, identificar fenotípicamente la producción de beta-lactamasa espectro extendido y revisar las recomendaciones para el tratamiento de infecciones por enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. El presente caso lo detectamos durante la vigilancia activa de cultivos, principalmente hemocultivos, que realizamos diariamente a través de un Google Drive que compartimos con el Servicio de Microbiología y nos reporta diariamente los aislamientos microbiológicos. El día 7 de julio del 2024 tomamos conocimiento de aislamiento en hemocultivo de Klebsiella pneumoniae en un paciente hospitalizado en el servicio de quimio. A través del Telegis ingresamos al laboratorio para buscar el cultivo que había sido reportado. Y este es el cultivo con el antibiograma. Se trataba de una muestra de sangre obtenida de vena periférica, en el cual identificaron bacilos gram negativos, tipificados como Klebsiella pneumoniae, y productora de beta-lactamasa de espectro extendido, que conservaba sensibilidad a amikacina, a carbapenems, como es de esperar, ertapenem, imipenem, meropenem, y además sensibilidad a tigecyclina, hiperacilina, tazobactam, con un MIC de 16. El presente caso educativo es un lactante de 1 mes de edad, sexo masculino, procedente de la comunidad de Cabo López, Iquitos, con fecha de nacimiento 9 de junio del 2024, que es referido el 19 de junio desde el Hospital de Iquitos. El motivo de la referencia es el diagnóstico de atresia duodenal congénita, que radiológicamente se expresa pues, por una dilatación de la parte proximal a la estenosis, ¿no? Lo que vendría a ser el duodeno y la cámara gástrica. Antecedentes prenatales: madre gesta 3, con 8 controles prenatales, historia de infección urinaria tercer trimestre, con tratamiento completo por 7 días. Los antecedentes natales: parto por cesárea por RPM de 15 horas, con una edad gestacional de 36 semanas, y catalogado como un pequeño para edad gestacional simétrico, con un peso al nacer de 1.900 gramos. No reportan en la historia de la referencia asfixia neonatal. Los antecedentes postnatales: el paciente sale de alta a las 24 horas, pero en el transcurso de los días reportan vómitos y es hospitalizado y nos objetiva residuos gástricos biliosos desde el nacimiento. Se realiza una referencia coordinada del Hospital de Iquitos con el diagnóstico de atresia duodenal. El paciente recibió sus vacunas del programa ampliado de inmunizaciones recomendadas al nacer, como son la BCG y la hepatitis B. En la transferencia no reportan uso previo de antibióticos y antecedentes familiares no contributores. El relato cronológico es que el paciente es referido a los 10 días de vida con el diagnóstico de atresia duodenal y es programado para la parotomía exploratoria y anastomosis duodenal el 24 de junio del 2024. El paciente, durante la hospitalización en el Instituto de Salud del Niño, recibió tratamiento de amikacina, 15 miligramos por kilo día, dividido cada 24 horas, más ampicilina, 58 miligramos por kilo dosis,
dividido en cada 8 horas por 10 días, por un diagnóstico de sepsis. El paciente es intervenido y es transferido a la UCI de cirugía neonatal. El día 4 de julio, o sea, más o menos unos 10 días después del postoperatorio, ¿no? El paciente se encontraba ventilando espontáneamente con aumento progresivo de la ingesta por vía oral. El paciente era portador de un catéter venoso central insertado periféricamente en el miembro superior izquierdo, pero reportan una temperatura de 37.9 a las 10 de la mañana. En el transcurso del día se cuantifican temperaturas de 38 grados centígrados axilares en más de un episodio. Por lo tanto, se cataloga como paciente febril. El paciente tolera la vía oral y se solicita en la UCI de cirugía neonatal, hemograma, proteína C reactiva, examen de orina, 2 hemocultivos periféricos, paracetamol y medios físicos para el control de la temperatura. Al examen clínico, la frecuencia cardíaca es de 140, frecuencia respiratoria es de 54 por minuto, la temperatura axilar 38 grados, saturando de 97 al 100%. La incubadora se encontraba apagada, ventila espontáneamente, tiene un PIC en el miembro superior izquierdo con signo de probosis en el sitio de inserción. El lactante está reactivo, hidratado, sin distrés respiratorio, con un llenado capilar menor de 2 segundos, no ictericia, no petecias, no equimosis, no adenomegalias. El examen respiratorio sin mayor alteración, al igual que el examen cardiovascular, y a nivel del abdomen reportan abdomen globuloso con ruidos hidroaéreos presentes, depresible, no visceromegalia, herida operatoria afrontada sin signo de infección. Y la evaluación neurológica era adecuada, no se encontró hallazgos patológicos a la evaluación neurológica. El diagnóstico planteado por el servicio de cirugía y de neonatología que pasa visita diariamente a cirugía neonatal fue recién nacido pretérmino de 36 semanas, pequeño paladar gestacional, posoperado día 10 de la aparatomía exploratoria y anastomosis duodenal por atresia duodenal congénita, y se plantea el diagnóstico de sepsis neonatal tardía. Y solicitan hemograma, proteína C reactiva, perfil de coagulación, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, examen de orina y 2 hemocultivos periféricos. Los hallazgos de laboratorio saltante es un recuento de leucocitos de 9.000, pero con una desviación izquierda de abastonado 5% y a predominio de segmentado 63%, con una trombocitopenia de 71.000 por milímetro cúbico y una proteína C reactiva de 9.6 miligramos por decilitro. La urea, creatinina, electrolitos, pruebas hepáticas sin mayor alteración y el examen de orina sin mayor alteración. El plan de trabajo, después de la evaluación clínica y los exámenes solicitados como urgencia por el servicio de UCI neonatal quirúrgica, fue inicio de terapia antibiótica con meropenem más vancomicina por el diagnóstico de sepsis tardía, previa toma de hemocultivos, y debido a la presencia de signos de flebosis en el sitio de inserción, se retira el PIC, el catéter central periféricamente insertado, y se envía la punta del catéter para cultivo. El día 7, que se registra el resultado del cultivo y el antibiograma y toma conocimiento de la unidad funcional PROA, la unidad va a visitar a la cama del paciente. Y con la historia clínica y las pruebas de laboratorio y los resultados del cultivo y antibiograma, plantea el diagnóstico de infección del torrente sanguíneo relacionado al catéter venoso central por Klebsiella pneumoniae productora de beta-lactamasa efecto extendido, recomienda suspender vancomicina, optimizar la dosis de meropenem a 120 miligramos por kilo día dividido en cada 8 horas por 7 días,
implementar precauciones de contacto para la prevención de brotes y notificar al servicio de epidemiología. Entonces, ¿qué es importante revisar? La Klebsiella pneumoniae es un bacilo gram negativo no móvil que pertenece al género de las enterobacterias. Se caracteriza por tener una cápsula de polisacárido que produce colonias grandes y mucosas en el agar macóncavo, lo cual ayuda a su reconocimiento. Se reportan 4 especies, de las cuales Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca son los aislamientos más frecuentes, siendo Klebsiella pneumoniae el patógeno más frecuente en humanos y aislado con más frecuencia durante brotes en las unidades de cuidados intensivos neonatales. El polisacárido capsular, que corresponde al antígeno K, es uno de los principales factores de virulencia. Otro factor de virulencia es el lipopolisacárido denominado antígeno O. En relación a la fisiopatología, la colonización de la orofaringe en recién nacidos es frecuente en las unidades de cuidado neonatales y está en relación al tiempo de hospitalización, al uso previo de antibióticos y a la no lactancia materna. La lactancia materna exclusiva reduce el riesgo de colonización por Klebsiella. Una vez que el recién nacido es colonizado a nivel de la orofaringe, esta colonización puede extenderse al tracto respiratorio inferior y ser causa de neumonía o causa de bacteremia con sepsis, sobre todo asociado al factor de virulencia antígeno K, o también infección del tracto urinario. Se reportan las cepas de Klebsiella pneumoniae hipervirulentas, que se caracterizan por una hipermucosidad y la capacidad de invadir múltiples órganos a través de la diseminación metastásica, resultando en infecciones como abscesos hepáticos, neumonía, meningitis y endoftalmitis. En relación a la clínica, es la tercera causa de sepsis neonatal temprana después de estreptococo del grupo B y Escherichia coli. Los factores de riesgo para sepsis neonatal por Klebsiella pneumoniae, productora de beta-lactamasa espectro extendido, asociados al cuidado de atención a la salud, son prematuridad, presencia de un catéter venoso central, tratamiento antibiótico previo y nutrición parenteral. Otras infecciones reportadas en recién nacidos son neumonía, meningitis, oftalmía neonatorum, abscesos hepáticos y enterocolitis necrotizante. Las cepas hipervirulentas están asociadas con un 42% de complicaciones. Como mencionamos, lesiones metastáticas en diferentes órganos y sistemas. Y algo que es muy importante recalcar es que las Klebsiella pneumoniae productoras de beta-lactamasa de espectro extendido son una causa frecuente de brotes asociados a los cuidados de la salud en las UCI neonatales de nuestro país, como en otros países de América Latina. En relación al diagnóstico microbiológico, tenemos los métodos basados en cultivos, como el agar macóncavo, en el cual podemos observar las colonias mucoides grandes, características de la Klebsiella pneumoniae, la serotipificación con antisueros específicos por electroforesis, o los sistemas automatizados de detección colorimétrica, como el VITEC 2, que disponemos en nuestra institución. Pero hay otros métodos no basados en cultivos, como los métodos de hibridación in situ, la reacción de cadena polimerasa, isomezamiento genético y la técnica de Maldito, que van a aumentar la rapidez en la detección y tipificación y la detección de genes de resistencia de Klebsiella pneumoniae. ¿Cómo hacer el diagnóstico de infección relacionada a catéter venoso central? Las recomendaciones de las guías de la Academia Americana de Pediatría y de la Academia Americana de Enfermedades Infecciosas publicadas en el año 2009 refieren 2 hemocultivos, uno periférico y otro transcatéter, que deben cumplir los siguientes criterios. Un criterio cualitativo, que es que el conteo de colonias
de la muestra obtenida transcatéter sea al menos 3 veces el recuento de colonias del aislamiento obtenido por cultivo de sangre periférica. O el criterio temporal, que el aislamiento en la muestra de sangre transcatéter se obtenga 2 meses, 2 horas más rápido que el de la muestra obtenida por cultivo periférico. ¿Ok? Entonces, el otro criterio es 2 hemocultivos de diferentes lúmenes, en el caso que no se pueda tomar muestra de cultivo periférico, pero deben cumplir el criterio cualitativo, o sea, aislar el mismo patógeno en la muestra de hemocultivo de lúmenes diferentes. Que es muy importante, ¿no? Que el crecimiento del agente solo en la muestra transcatéter no define por sí sola infección relacionada asociada a catéter. ¿Ok? Se necesita el crecimiento del mismo germen tanto en la muestra de sangre periférica como del cultivo transcatéter. Y no se recomienda rutinariamente el cultivo de la punta de catéter. El CDC define infección del torrente sanguíneo asociada a línea central como confirmada cuando cumple al menos uno de los siguientes criterios. Aislamiento de un patógeno bacteriano o fúngico reconocido, o sea, que no pertenece a la flora comensal, en 1 o 2 hemocultivos, no relacionado a otro tipo de infección, en un paciente con catéter central. Y se pueden utilizar otros test no basados en cultivos para identificar el género y especie, como es el FilmArray o el MALDI-TOF. Y no recomienda el cultivo de punta de catéter. En el caso que aislemos un agente que es un comensal común, como un estafilococo coagulasa negativo, este debe ser aislado en 2 o más hemocultivos recolectados de vías diferentes, con sitios diferentes, y que no estén relacionados con una infección en otra localización. Y además debe tener uno de los siguientes criterios: fiebre, escalofríos o hipotensión. Y en el caso de lactantes menores, fiebre, hipotermia, apnea y bradicardia, como el que presentaba nuestro paciente. ¿Cuáles son los mecanismos relevantes de resistencia de las enterobacterias, que es el género al cual pertenece la Klebsiella pneumoniae? El más frecuente es la resistencia a la cefalosporina de tercera generación, mediada por la beta-lactamasa de espectro extendido. Pero también hay otros tipos de beta-lactamasa, como la beta-lactamasa de tipo AMC, que suelen ser cromosómicas, las carbapenemasas, que confieren resistencia a todos los beta-lactámicos, incluyendo los carbapenem, la resistencia a quinolonas por mutaciones de la DNA girasa o la topoisomerasa, la resistencia a los aminoglicósidos por enzimas modificadoras de aminoglicósidos, por bombas de expulsión, que pueden ser multidrogas, o sea que estas bombas pueden expulsar diferentes familias de antibióticos una vez que hayan ingresado al citoplasma de la bacteria, o por mutaciones de las porinas, lo cual es menos frecuente en el caso de enterobacterias. Y algo muy importante es la formación de biofilms, que es un factor de virulencia, porque las bacterias embebidas en estas biopelículas de polisacáridos evaden el sistema inmune y evaden la acción de los antibióticos. Y estos biofilms se van a formar en el lumen de los dispositivos, como los catéteres venosos centrales insertados periféricamente, como los percutáneos, como en los catéteres urinarios y los tubos endotraqueales. ¿Qué podemos decir de las beta-lactamasas? Que son enzimas que hidrolizan los beta-lactámicos. Hay diferentes tipos de beta-lactamasas. En este caso, vamos a hablar de las beta-lactamasas de espectro extendido, que van a hidrolizar el anillo beta-lactámico de la cefalosporina de primera generación, segunda generación, tercera generación, y de los monobactámicos como el arstronam, permaneciendo susceptibles a los carbapenem, como ertapenem, meropenem e imipenem.
y a otra familia de antibióticos porque la beta-lactamasa de espectro extendido solamente confiere resistencia a los beta-lactámicos. Pero como vamos a ver más adelante, en el mismo plásmido que porta la información genética de BLE, también puede portar información genética de resistencia a otras familias de antimicrobianos por mecanismos diferentes. ¿Cuáles son las enterobacterias que con más frecuencia tienen este mecanismo de resistencia? Las Klebsielas, las E. coli, el Proteus mirabilis. ¿Cuándo debemos sospechar? Cuando en la sensibilidad in disco muestran susceptibilidad intermedia o resistente a cefalosporina de tercera generación. Y si tenemos pruebas de sensibilidad por concentración inhibitoria mínima o MIC, cuando el MIC para cefalosporina de tercera generación, ya sea por vía oral o por vía parenteral, sea mayor o igual a 2. Entonces, cada vez que tengamos estos aislamientos, el laboratorio debe de realizar la prueba de detección de beta-lactamasa de espectro extendido, que en los métodos automatizados como el BITEC 2 ya lo informa automáticamente. Pero cuando existe la duda, hay que realizar la confirmación manual, que se hace por el test de la sinergia del ácido clavulánico con cefalosporina de tercera generación. Como ustedes pueden ver acá tenemos un disco de cefotaxima y un disco de ceftazidima. Y vemos un halo pequeño de inhibición, lo cual sugiere resistencia a cefotaxima y a ceftazidima. Pero cuando al disco de cefotaxima lo combinamos con ácido clavulánico o al disco de ceftazidima lo combinamos con ácido clavulánico, vemos un mayor halo de inhibición. Este es conocido como el test de la sinergia de cefalosporina de tercera generación con ácido clavulánico, lo cual cualitativamente me demuestra que es una enterobacteria productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Es el test de la sinergia de céfalo de tercera con ácido clavulánico. Que es importante mencionar que in vitro las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido pueden testear sensibles al amósimas clavulánico, ocasionalmente al ampicillin y a la piperacilina tazobactam, así como a la cefoxitina, que es una cefalosporina de segunda generación, que se usa para la confirmación fenotípica de BLE, pero ninguno de estos fármacos se recomienda para el tratamiento de las infecciones por beta-lactamasa de espectro extendido. Se utilizan para su reconocimiento en el laboratorio. Otro aspecto importante es que las BLE son todo un grupo de beta-lactamasas, entre las cuales la más prevalente en América Latina y en nuestro país son las de tipo cefotaximasas. Estas cefotaximasas tienen una característica, que tienen una preferencia por la hidrólisis de cefotaxima y ceftriaxona, y pueden tener una hidrólisis más leve a la ceftazidima, lo cual puede llevar a que en el antibiograma una enterobacteria productora de beta-lactamasa pueda testear sensible a ceftazidima. Pero basta que el laboratorio haya reconocido que es una enterobacteria productora de BLE para que se anule la sensibilidad a ceftazidima por más que muestre susceptibilidad. Entonces, siempre que ustedes tengan un antibiograma de una enterobacteria que muestre resistencia a una cefalosporina de tercera generación, ya sea cefotaxima o ceftriaxona, ya debemos inferir que es resistente a toda la cefalosporina de tercera generación. Y debemos realizar la detección de beta-lactamasa de espectro extendido o solicitar al laboratorio de nuestra institución que realice esta detección, ya sea por métodos automatizados o por el método de la sinergia con ácido clavulánico. El otro aspecto importante a tener en consideración es el efecto inóculo. In vitro, cuando el inóculo es pequeño, que es de 10 a la 5,
una enterobacteria como Klebsiella puede testear por MIC sensible a un beta-lactámico consumidor de beta-lactamasa como la piperacilina tazobactam o una cefalosporina de cuarta como cefepime, permaneciendo además sensible a carbapenems. Pero in vivo, en el paciente que tiene la infección, ya sea una neumonía por una enterobacteria productora de BLE o una bacteremia por enterobacteria productora de BLE, el inóculo es más alto. Y a inóculo más alto se expresa la resistencia mediada por BLE. ¿Ok? Por eso es muy importante realizar la prueba de identificación de BLE. Porque si la prueba me identifica que es BLE, independiente de la sensibilidad en disco o del MIC, yo debo considerar resistencia no solo a cefalosporina de tercera generación, sino la de primera, segunda, cuarta e incluso quinta generación. Y el antibiótico de elección para infecciones severas es un carbapenem. Entonces, cuando hacemos la lectura interpretada de antibiograma de una enterobacteria productora de BLE, debemos sospechar cuando hay resistencia a cefalosporina de tercera y cuarta generación, incluyendo alastronam, que es un monobactam. Se debe realizar la prueba de sinergismo con ácido clavulánico, la cual mostraría sensibilidad y también muestra sensibilidad a la cefoxitina. Pues estas son las características del BLE. Resistencia a cefalosporina de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación y el astronam, sinergia con ácido clavulánico y sensibilidad con cefoxitina. ¿Cuáles son las tres enterobacterias que con más frecuencia tienen este mecanismo de resistencia? Klebsiella pneumoniae, E. coli y Proteus mirabilis. Un aspecto importante es que las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, que en su mayoría son plasmídicas, o sea, se transfieren a través de plásmidos, estos plásmidos también pueden portar información de resistencia a otra familia de antibióticos, como cloranfenicol, aminoglicósidos, tetraciclinas, trimetoprim, sulfametoxazol y quinolonas. Y se estima que el 60% de las enterobacterias productoras de BLE además pueden portar corresistencia a quinolonas en cerca del 60%. En relación al tratamiento, ¿cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas en su guía clínica del 2024? Que todo aislamiento de un sitio normalmente estéril de una enterobacteria productora de BLE debería considerarse como infección, como en el presente caso. Aislamiento en sangre o aislamiento en líquido cefalorraquídeo u otras muestras normalmente estériles obtenidas en sala de operación. Cuando se obtienen las muestras de sitios no estériles, como aspirados traqueales o muestras de orina en un paciente con catéter urinario permanente, deberíamos hacer la diferenciación entre colonización e infección. Y de hecho, en la mayoría de los casos, en la vigilancia activa que realizamos en las unidades críticas, la mayoría de los aislamientos en aspirados traqueales o pacientes portadores de catéteres urinarios corresponden a colonización. ¿Y en base a qué vamos a hacer la diferenciación entre infección y colonización? Uno, el tipo de muestra. Dos, si el paciente tiene criterios clínicos de infección. Y tres, nos podemos apoyar de las pruebas de laboratorio o el diagnóstico por imagen. ¿Ok? Entonces, no todo aislamiento de una localización no estéril corresponde a infección. Esto es muy importante para evitar el uso inapropiado de antimicrobianos. El otro aspecto muy importante es el control de la fuente de infección. Si bien es cierto, la terapia antibiótica es la piedra angular del tratamiento, debemos hacer un control del foco de infección. Si la infección está asociada a un dispositivo médico, como en el presente caso, debemos retirar el dispositivo médico, como un catéter urinario, un catéter venoso central.
Si el paciente tiene un absceso, debemos debridar el absceso. Si tiene un área necrótica, debemos hacer una debridación del área necrótica. ¿Ok? En general, no se recomienda la terapia LOC en pacientes con infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central de larga permanencia. ¿Ok? Es preferible retirar el catéter, hacer un cambio del catéter. En relación a las recomendaciones de la guía, las recomendaciones que vamos a conversar asumen que hemos aislado la enterobacteria y se ha demostrado que es productora de beta-lactamasa de espectro extendido, y en el antibiograma se muestra la sensibilidad confirmada, ya sea por método automatizado o por método cualitativo manual. Si dos antibióticos son igualmente efectivos, la elección del mismo debe estar basado en consideraciones de seguridad, costo, conveniencia y disponibilidad en el formulario institucional. Y la unidad funcional PROA recomienda que el especialista en enfermedades infecciosas debe estar involucrado en el manejo de los pacientes con infecciones por bacterias resistentes, como el presente caso de una Klebsiella pneumoniae productora de beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Qué opciones de tratamiento contamos para el tratamiento de infecciones por enterobacteria productora de BLE? Va a depender de la severidad de la enfermedad, de la localización de la infección y de la disponibilidad de alternativas de tratamiento con susceptibilidad confirmada por vía endovenosa o por vía oral. Pero de otras alternativas tenemos trimethoprim, sulfamethoxazol, ciprofloxacino, aminoglicósidos como amikacina, carbapenemes como ertapenem, meropenem, imipenem, cilastatina, y en el caso de cistitis no complicada, nitrofurantoína, y en el caso de cistitis no complicada por E. coli, la fosfomicina trometamol. ¿Cuál es la recomendación de la guía para infecciones por BLE localizadas fuera del tracto urinario? Como bacteremias, ya sea bacteremias primarias o bacteremias como expresión de infección de torrente sanguíneo asociada a catéter, o como expresión de una endocarditis bacteriana, o en el caso de meningitis, o en el caso de neumonías o osteomielitis. El antibiótico preferido para infecciones por enterobacterias productoras de beta-lactamasa espectro extendido son los carbapenem, meropenem, imipenem, cilastatina o ertapenem. Pero si el paciente está en estado crítico, ya sea porque tiene sepsis, está en shock séptico o cursa con hipoalbuminemia, no se recomienda ertapenem. Las opciones de primera son meropenem o imipenem, cilastatina. Esto es muy importante. La terapia de elección en infecciones localizadas fuera del tracto urinario son los carbapenems. ¿Ok? Y en el caso que el paciente esté con sepsis, shock o hipoalbuminemia, no se recomienda ertapenem. Las alternativas son meropenem o imipenem. ¿Qué comentarios en relación a piperacilina tazobactam, que puede testear sensible en el antibiograma? La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas no recomienda el uso de piperacilina tazobactam para el tratamiento de infecciones localizadas fuera del tracto urinario, aunque el MIC sea menor o igual a 4. Y considera que podría ser una opción de tratamiento en el caso de infección urinaria con sensibilidad demostrada, si es que el MIC para piperacilina tazobactam es menor o igual a 4, pero no para infecciones localizadas fuera del tracto urinario. Es posible la transición de un carbapenem a otra opción, ya sea por vía endovenosa o por vía oral, una vez que se ha conseguido la estabilidad clínica del paciente
y hay confirmación de sensibilidad por antibiograma e incluso pasar a vía oral es posible. ¿Ok? ¿Qué condiciones debe cumplir el paciente? Que tenga susceptibilidad demostrada por antibiograma, que el paciente esté hemodinámicamente estable, que se haya realizado un control apropiado de la fuente de infección, que no haya problemas de absorción intestinal y algo muy importante, que el antibiótico a elegir alcance concentraciones apropiadas en el sitio de la infección comparables a las concentraciones alcanzadas por el carbapenem administrado por vía parenteral. ¿Ok? Entonces, este es el antibiograma después de haber revisado lo que es Klebsiella, mecanismo de resistencia, lectura interpretada. Podemos ver que es una Klebsiella pneumoniae en el cual han hecho la detección de beta-lactamasa de espectro extendido, que es sensible a micacina, pero ya hemos conversado que la terapia de elección en el caso de bacteremias es un carbapenem. Por lo tanto, puede ser ertapenem, imipenem o meropenem. Si el paciente no está séptico, ertapenem. Si el paciente está séptico, en shock o hipoalbuminemia, imipenem o meropenem. Cuando evaluamos al paciente, el paciente no estaba séptico, pero no tenemos disponible de ertapenem en nuestro petitorio. Por eso es que la recomendación del PROA fue suspender vancomicina y continuar con meropenem. También es sensible a tigecyclina. Tigecyclina puede ser una alternativa para el tratamiento de infecciones intraabdominales en el paciente no bacterémico, no séptico, cuando se sospecha de BLE. Pero en el caso de infecciones intraabdominales en el paciente no severamente enfermo, que no es el caso. Y piperacinato tazobactam, que si bien es cierto, por mí, testea sensible, ya hemos conversado que no es opción para tratamiento de infecciones localizadas fuera del tracto urinario como bacteremias o infecciones del torrente sanguíneo asociados a catéteres venosos centrales. Y que podría ser una opción en el caso de infección urinaria complicada o pielonefritis, siempre y cuando el mix sea menor o igual a 4. Y acá es de 16. O sea, esto es la lectura interpretada del antibiograma, ¿no? Es conocer los mecanismos de resistencia, las características fenotípicas y brindar las recomendaciones basadas en las guías clínicas. Por lo tanto, basado en la guía clínica, la recomendación de acuerdo al antibiótico disponible es el meropenem. ¿Y qué es muy importante? Promover los cursos cortos de tratamiento antibiótico, que es el nuevo paradigma. Si retiramos el catéter y damos una terapia antibiótica que está acorde al aislamiento bacteriológico en hemocultivo y a la susceptibilidad demostrada por antibiograma, cursos de 7 días no son inferiores a cursos de 14 días. Y es la estrategia que hemos implementado con el PROA, ¿no? En el caso de bacteremias en las cuales se retira el catéter venoso central y la evolución clínica es francamente favorable a las 24 a 48 horas y hay una concordancia entre la terapia antibiótica y en la susceptibilidad antimicrobiana demostrada en el cultivo, pues tratamientos de 7 días, ¿ok? Porque este paciente tenía una infección de torrente sanguíneo asociada a catéter, pero no complicada, y se retiró el catéter y se inició el tratamiento con meropenem. Por lo tanto, es importante hacer hincapié que epidemiología juega un rol importante para la prevención y control de los brotes asociados a la cuidado de la atención a la salud, sobre todo en las UCI neonatales, donde se reportan los brotes por Klebsiella pneumoniae productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Por eso es que una de las recomendaciones de la unidad funcional PROA fue implementar inmediatamente precauciones de contacto estrictas y notificar a epidemiología para la vigilancia epidemiológica de la unidad. Recalcar que es muy importante la higiene de manos,
la adherencia a los bundles para prevención de infecciones asociadas a dispositivos médicos o infección del sitio operatorio. Hablando de dispositivos médicos, catéter venoso central, catéter urinario permanente o pacientes con tubos endotraqueales. Las precauciones de aislamiento, no solo precauciones estándar, sino precauciones de contacto y cuando esté indicado, precauciones de gotas y de vida aérea. Es muy importante la limpieza y desinfección de las superficies del ambiente hospitalario, de los equipos médicos, de los estetoscopios, evitar el uso de celulares en las unidades críticas. Y en quinto lugar, la intervención a través de las estrategias del programa de optimización de uso de antimicrobianos, que estamos comprometidos con el uso responsable y apropiado de los antimicrobianos. Muchas gracias.